preguntas que tengan para José Miguel, las vayamos poniendo en el chat, de tal manera que apenas concluya Facundo, podamos hacerle las preguntas a José Miguel y después hacemos las preguntas a Facundo. Entonces, sin más, te doy la palabra, Facundo, para que por favor nos ayudes con tu presentación. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer realmente. Voy a tratar ahora de compartir la pantalla. Me dice que, a ver, necesito que por ahí que José Miguel retire su presentación, algo así puede ser, para que pueda compartir la mía. Pues a ver cómo... Sí, a ver. hay en la parte de abajo o de arriba te sale una cosita roja que dice dejar de compartir. Ahí hay que darle el clic. Muy bien, ahí está. Listo. Adelante, Facundo. Bueno, perfecto. Gracias por su ayuda. A ver si entonces lo puedo compartir. A ver, ¿se ve? Está cargando, démosle un chance. Bueno, perfecto. Bueno, voy a tratar de terminar a las 10 de ustedes, ¿no? De Ecuador, entiendo. Acá van a ser las 12 del mediodía. Pero voy a tratar de terminar en tiempo y forma. Es más, por ahí podemos recuperar esos minutos de más. A ver, no sé cómo están viendo los demás. Yo veo una pantalla rayada. No sé si... Ahí. Perfecto. Cargando. Perfecto, ahí sí. A ver, ¿se ve bien ahí ya entonces? ¿Puedo empezar? Sí, puedes empezar. Adelante, Facundo. Bueno, a ver, esperen que... Bueno, ¿se me escucha bien? Claro y fuerte, dale. Listo. Bueno, entonces el título que se me ha propuesto y que yo voy a hablar es sobre la certificación orgánica como herramienta comercial en estos tiempos de pandemia, ¿no? Sobre todo en este escenario emergente que está posicionando la producción orgánica realmente como una producción muy atractiva para el consumidor que la está reclamando y para el productor para ofrecerla, ¿no? Evidentemente hay indicios muy claros de que este nuevo paradigma de consumo está ya emergiendo y se está posicionando, como decía, muy fuertemente en todo el mundo, y hay un comprador que de alguna manera define su consumo como responsable desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, y entonces se está reclamando, y eso decimos acá en Argentina, tira de la soga hasta llegar por las leyes del mercado y por las señales del mercado hasta el productor, que tiene que empezar a producir de otra manera, básicamente sin externalidades negativas, lo que se denomina una producción sustentable, ¿no? Eso, traducido de una manera bien concreta, que es lo que en definitiva el consumidor después reclama, es la producción orgánica, ¿no? Un producto orgánico cumple específicamente con todos estos requerimientos del nuevo consumidor, del millennial, del consumidor responsable, etc. Y responde también a todos los requisitos y los lineamientos estratégicos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, ¿no? En muchísimos de sus objetivos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo aprovechamos esta tremenda oportunidad que se está dando, tanto para el mercado interno como para el mercado externo, para este consumidor ávido por este tipo de productos, donde evidencia un respaldo fuerte por parte de los gobiernos de que esta calidad diferenciada realmente tiene esos atributos sociales y ambientales que se reclaman, ¿no? Por otro lado, se revalorizó todo el tema de la inocuidad, la seguridad, y el respaldo de los estados para garantizar esas calidades, en este caso de productos sustentables como son los productos orgánicos. Bueno, yo trabajé varios años en una certificadora, en una parte de mi vida fui productor de productos orgánicos, de ajos y de cebollas, así que conozco bien la actividad, conozco todos los secretos y los misterios que pueden tener o para el productor o para el elaborador. Todos esos años de experiencia de una manera intuitiva me permitieron, en primer lugar, ir viendo cuáles serían esos pasos lógicos que el que quiere incursionar o quiere reconvertir su producción tiene que transitar y dónde se equivoca o dónde se podría equivocar y dónde podría saltear esos obstáculos
para poder recorrer ese camino de la mejor manera posible y no perder tiempo, no perder dinero, no perder motivación. Entonces, un poco esta charla, que es una charla nueva que yo estoy dando en mi país muchas veces, porque he identificado que este camino crítico para aprovechar esta oportunidad muchas veces se transita mal, se transita lento, o directamente se deja de transitar. Y la verdad es una pena enorme para un país como Argentina, en realidad para toda Latinoamérica, donde tiene tanta diversidad de cultivos, de producciones, de economías regionales, y donde un mundo ávido por este tipo de consumo podría ser abastecido de esta manera. Entonces, esta charla básicamente tiene como objetivo poder explicitar cuáles serían esos pasos lógicos, ese camino regio, este camino, digamos, sin obstáculos para llegar a la certificación orgánica y realmente aprovecharla como una herramienta comercial, sobre todo en este escenario que se viene de tanta oportunidad. ¿Mm? Así que bueno, la pregunta que podemos hacernos es: ¿qué estrategias y competencias se necesitan en estas etapas que yo voy a nombrar y van a ir apareciendo para que un productor, un elaborador que quiera aprovechar este camino lo pueda transitar de la mejor manera posible? En primer lugar, acá el gráfico muestra una persona que puede ser un productor, un emprendedor, una pyme, una empresa, digamos, que quiera incursionar en esta oportunidad comercial, ¿no? Ahí van a ver dos símbolos. Básicamente lo que quise representar es que hay dos características que yo creo que tienen que sostenerse a lo largo de todo este proceso, ¿no? Desde que uno empieza con una idea de querer reconvertirse o querer producir e incursionar en este mercado, hasta que realmente lo hace y es exitoso en este camino, que es la idea de negocio, negocio en algún buen sentido, negocio viene de no ocio, ¿no? Realmente para ordenar, ¿no? Y tener como racionalidad en estos caminos, para que tenga una rentabilidad y en definitiva sea lo que se denomine sustentabilidad económica de las producciones, que pague los costos en los que incurre y que ese precio en realidad sea un precio racional para llegar a este mercado y se pueda sostener y pueda ser competitivo. Eso tiene que estar, porque no solamente un productor o un elaborador orgánico tiene que tener el otro componente, que es el componente más filosófico, esa escala de valores que tiene que ver con la sustentabilidad, con realmente tener introyectado en este negocio también los valores que después va a ofrecer al mercado su producto, ¿no? Las dos cosas tienen que estar, porque si falta alguna de las cosas, este camino se transita mal o se deja, como decía antes, de transitar, ¿no? Todos estos valores, esta mística orgánica que podemos decir, que algunos tienen más o en menor medida, pero siempre tiene que estar, porque realmente estos valores son los que permiten sostener a este negocio que tiene que ser realmente rentable en estos pasos y sorteando los obstáculos que a veces pueden ser desafíos más que importantes, pero no por eso un desafío para abordar. ¿Mm? ¿Se escucha bien? Bueno, se escucha bien, ¿no es cierto? Súper bien, dale. Bueno, perfecto. Bueno, entonces estos serían como los requisitos básicos para tener cuando uno quiere iniciar este camino. Pero hay un punto de inicio que podemos decir está debajo del suelo, por graficar de alguna manera, que tiene que ver con los requisitos legales. En primer lugar, un producto orgánico o una producción orgánica tiene que cumplir con todas las de la ley, ¿no? Lo que se denomina la legalidad. Estamos hablando de agricultura formal. Es una agricultura que tiene que estar cumpliendo todo lo que tiene que ver con las competencias, perdón, con los requisitos legales que tienen que ver con la relación con la tierra. Nosotros en Argentina tenemos el Registro Nacional de Productos Agropecuarios, o si estamos hablando de apicultura, un registro de productor apícola, todos los registros que tengan que ver con lo que sea con rentas, ¿no? Con el Código Alimentario, en este caso argentino, lo que hablaba por ahí José Miguel de las reglas horizontales, ¿no? Lo que tienen que cumplir todos, las habilitaciones, ¿no? Va a ser diferente, obviamente, si es un productor primario o un elaborador, los registros nacionales de establecimiento, de producto agropecuario. Bueno, todas estas cuestiones que a veces para pequeños productores, que muchas veces son los productores orgánicos o que después empiezan a reconvertirse, es un auténtico desafío, ¿no? Entonces, creo que también acá es un rol del Estado de poder adecuar y llegar y acompañar de manera integral para que este camino comience de esta manera, ¿no? Las competencias que tiene que adquirir ese productor, ese emprendedor, esa pyme, y también su asesor, porque muchas veces están acompañadas por un asesor profesional, son competencias de tipo administrativas, de tener la información básica de manera calificada, los vínculos para poder hacerlo de manera rápida y ágil, los contactos,
y tener toda esa claridad para la realización de trámites y partir de esa base para después empezar a construir todo el sistema y llegar realmente de manera exitosa al mercado. Ese sería el primer paso, que repito, para muchos tipos de economías es un paso realmente desafiante, desafiante. Digamos, ¿no? Un poco lo que decía también José Miguel en su charla, ¿no? Si la yerba mate, por ejemplo, que es un cultivo tan utilizado acá, tan consumido en Argentina, o en Paraguay, en Uruguay, no está dentro de esas regulaciones, obviamente primero tiene que estar para después poder venderse como orgánico. Es algo muy importante esto, que a veces no es tenido en cuenta. El segundo paso tiene que ver con las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas ganaderas. Es el paso básico e ineludible que en muchos países, en Argentina, por ejemplo, ya lo está haciendo en la producción hortícola y el año que viene en producción frutícola, va a ser ya un requisito que va a pasar al escalón que ya vimos, al primer escalón, ¿no? Un requisito obligatorio, ¿no? En España y en muchos países y en Europa mismo ya estas buenas prácticas están totalmente incluidas como requisitos obligatorios. En otros países no, pero en la producción orgánica es un prerequisito ineludible. O sea, todo lo que tiene que ver con la inocuidad, la seguridad del trabajador, es básico como punto de partida para poder después incursionar en productos orgánicos que obviamente van a tener más requisitos de inocuidad y de seguridad, más allá de lo básico, de lo legal, de lo que se considera realmente seguro, ¿no? Si estamos hablando de que tenemos que cumplir un límite máximo de residuos permitido, bueno, obviamente la producción orgánica será mucho más estricto en eso. Pero por lo menos tenemos que partir del cumplimiento de esta línea base que exigen las buenas prácticas, ¿no? Empieza a cobrar importancia todo el mantenimiento y orden en los registros y en los documentos para poder tener un sistema de trazabilidad sólido, ¿no? Comprobable, sustentado en documentos realmente coherentes en su contenido. Si se usan insumos, tienen que ser insumos registrados en la autoridad competente, en el caso de Argentina es el SENASA. Entonces, bueno, si son insumos prediales o extraprediales será diferente, pero siempre tiene que tener las cuestiones básicas de seguridad y inocuidad reglamentadas y cumplimentadas para que después podamos avanzar. Estamos hablando de tecnología de procesos, ¿no? Es darle mucho mayor énfasis al conocimiento de las dinámicas de procesos, de las dinámicas que se ponen en juego en un tipo productivo, y no tanto en una tecnología de insumos, no tanto en buscar la solución en un insumo que contrarreste ese problema, sino realmente pensarlo de manera más holística, más integral. Esto todavía estamos en una etapa básica, pero es una etapa que la tenemos que tener muy en cuenta como prerequisito para ir caminando este camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un productor que quiere reconvertirse en lo orgánico, todavía no es un buen productor convencional, en el buen sentido que no tiene racionalidad en sus decisiones, es más difícil que se reconvierta a una producción orgánica, porque una producción orgánica necesita sí o sí una racionalidad en el uso de los recursos y un orden, trazabilidad y tecnología de procesos que si no los empieza a incorporar ya de las etapas antes, como era cuando era productor convencional, le va a ser más difícil avanzar en este camino. Y obviamente todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, ¿no? Que tiene algunas cuestiones básicas que tiene que cumplimentar si el día de mañana después quiere producir animales orgánicos, que obviamente el bienestar animal va a tener otras reglamentaciones y otros requisitos más estrictos todavía. Entonces estamos ahora en el ámbito de la agricultura integrada, ¿no? Esa agricultura donde todas las prácticas tienen que estar de una manera coordinadas y armónicas para producir de una manera mucho más racional. Acá es importante la competencia de profesionalismo, de planificación y de gestión, ¿no? Tanto en el emprendedor que inicia este camino como en el asesor que lo está acompañando. Después, el otro paso son los que se denominan prácticas agroecológicas, ¿no? Acá estamos ya entrando a un mercado que es diferente al commodity, ¿no? Es un mercado de especialidades, ¿no? A un nicho de mercado que si bien está creciendo y seguramente como escenario post pandemia este nicho va a ser mucho más grande, o sea, de alguna manera el sistema se va comoditizando porque se va masificando, y así todo tenemos que empezar a cumplir algunas cuestiones, algunas prácticas, para que este sistema ya se vaya despegando y se vaya cerrando ese sistema y se vaya independizando del uso de insumos, ¿no? De insumos que se usan normalmente en la producción convencional. Acá cobra vital importancia todo lo que aporta la agroecología como ciencia, ¿no?
como descubrimiento, como avance de esa mirada más integral y más holística en todo el mundo, de revalorizar los servicios ambientales para que empiecen a reemplazar estos subsidios energéticos que usa la agricultura convencional, ya sea en insumos fertilizantes o en plaguicidas, etc. Es favorecer y potenciar todas las sinergias que esos servicios ambientales empiezan a manifestar, ya sean en la fertilidad, en la polinización y sobre todo en el control biológico, ¿no? Por eso es muy importante, y remarco de vuelta, la tecnología de procesos, que acá es básico para conocer cuáles son las plagas, las enfermedades, las interacciones, ¿no? La interacción entre suelo, planta, nutrición, etc. Cada vez más en este punto es mayor y más fuerte la integración de todos los conceptos, de todos los conocimientos, que a veces son científicos, a veces no, a veces son empíricos, pero tienen que estar de una manera sistematizados y ordenados para producir independiente de la inyección de insumos. Estamos en el mundo de las ecoagriculturas, ¿no? Que en algunos países se les llama más agroecología, en otros es la revalorización de la ecología, o en definitiva de una agronomía o de una agricultura realmente integral, holística y sistémica. Bueno, otro paso más y ya estamos realmente entrando a la agricultura orgánica. Ya tenemos entonces cumplimentado todo lo que es legalidad, cumplimentado lo que es buenas prácticas y cumplimentados lo que son las prácticas agroecológicas. Cuando hablo de prácticas agroecológicas, en la práctica serían las rotaciones, los policultivos, el diseño, el aislamiento, ¿no? El conocimiento de los procesos, cómo combino la biodiversidad, etcétera, etcétera. Bueno, todo es algo que no vamos a entrar en detalle, pero que es importante que se mencione para ver que estamos transitando en un camino donde el conocimiento es valorizado, ¿no? Y tiene que ser también gestionado de una manera integral. Cuando entramos entonces de lleno en la agricultura orgánica, ¿cómo se está certificando? Entonces, como ustedes sabrán, esto realmente se puede vender como orgánico, ecológico, biológico, cuando realmente hay un sello por detrás y una garantía y todo un sistema que está avalando estas prácticas. Pero estamos en un paso previo que tampoco hay que soslayar, que es la implementación de la normativa orgánica. O sea, es un consejo muy importante para todo aquel que quiera incursionar en la producción orgánica, que antes de certificar, implemente todos esos requisitos de la norma. Entonces, acá ¿qué se requiere? No solamente se requiere un buen análisis del negocio, ¿no? Porque acá empiezan las dudas que yo certifico una norma, pero después quiero vender a otro destino donde esa norma no aplica de manera completa. Entonces, es importante tener muy claro, bueno, a ver, yo quiero vender a este destino, sea un mercado interno, sea un mercado externo, pero tengo que saber específicamente cuál es la norma que aplica para ese mercado, ¿no? Una vez definido eso, como análisis de negocio, saber los costos en los que voy a incurrir, esos costos se van a desprender no tanto del costo de la certificación, que a veces es como el gran cuco, y en definitiva el costo mayor de una certificación tiene que ver con la implementación, con esos cambios que tengo que hacer que van a tener otros costos. Bueno, tengo que saber cuáles son esos cambios, y esos cambios cómo ocurren y cómo cambian en costos, y en definitiva si después eso lo puedo trasladar al precio, y si ese precio va a ser competitivo en el mercado donde yo quiero incursionar. A eso se refiere con un buen análisis de negocios antes de certificar. Entonces tengo que hacer un diagnóstico de situación, de cómo estoy parado yo frente a la norma y esos requisitos, para poder vender en ese mercado y que realmente sea un precio de venta competitivo. Tengo que evaluar los riesgos. Hay determinadas situaciones donde tal vez no puedo certificar orgánico porque estoy al lado de, no sé, de un basurero a cielo abierto, de una autopista muy grande, o de un foco de contaminación donde realmente no me puedo aislar. Y si lo puedo hacer, bueno, tengo que tener todas las medidas precautorias mediante esa evaluación de riesgos para que el aislamiento, tanto de lo que es contaminación con OGM, como contaminación con agroquímicos o productos no permitidos, realmente se pueda sostener en el tiempo. Tengo que tener capacidad de hacer auditorías internas y adelantarme a los hallazgos que tenga la auditoría externa cuando certifique a través de las inspecciones, porque eso me va a hacer perder tiempo y dinero si no lo encuentro antes. Tengo que hacer ejercicios de trazabilidad, poder comprobar que todos los registros que implemento, que adapto o que realmente ejecuto o diseño, tengan coherencia en ese contenido y pueda hacer un seguimiento de adelante hacia atrás sin problema. Eso es un ejercicio de trazabilidad o un balance de masas. Yo lo estoy focalizando más en la producción primaria. Yo sé que después, el próximo jueves, hay una charla similar, pero que hace foco más en lo que es el agregado de valor. Bueno,
empecemos con la producción primaria, que tal vez es el escollo más grande para un productor, que después, bueno, tendrá que agregar valor, pero es un criterio similar, ¿no? Entonces, acá, ¿cuáles son las competencias? Bueno, conocer específicamente la normativa, poder leer e interpretar de manera correcta esa normativa, tener muy armado todo lo que es gestión comercial y planificación. Bueno, y acá llegamos entonces, siempre voy al revés, llegamos entonces a lo que se denomina la agricultura orgánica. Acá les puse casos de lo que es Argentina, ¿no? Por detrás, el sistema que avala toda esta calidad es el SENASA, el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria de Argentina, y ahí están las 4 certificadoras habilitadas. Entonces, una vez que yo tengo la implementación de la normativa orgánica que corresponde al mercado donde quiero vender de una manera bien hecha, bueno, ahí decidiré realmente certificar. Y ahí, bueno, será muy importante poder conocer las certificadoras que están habilitadas para esa normativa y para ese mercado. Y ahí quedarán los criterios más objetivos o más subjetivos de, bueno, cuál es la mejor certificadora, la que me pide el cliente, la que yo me siento más cómodo, la que tiene una atención al cliente más ágil, etc. Eso va a depender de cada uno, pero es importante primero conocerlas, saber si cumplen con todos los requisitos específicos de ese mercado y ese producto que yo estoy ofreciendo. Y sobre todo se definirá el comienzo, ¿no? Toda la etapa de la transición, ¿no? Que a veces dura 2 años, 3 años según el producto. Obviamente estamos hablando de producción primaria. Bueno, también es muy importante saberlo, ¿no? Hay muchos emprendedores que empiezan a transitar este camino y después se encuentran con la sorpresa que todavía no lo pueden vender como orgánico porque tienen que transitar 2 o 3 años. Bueno, tienen que tomarlo como una inversión. Eso forma también parte del análisis del negocio. Y es muy importante conocer este requisito para poder saber que yo tengo que estar invirtiendo durante 2 o 3 años y cumpliendo la normativa y pagando la certificadora e incurriendo en esos costos de implementación de la norma para después de ese tiempo poder venderlo realmente y llegar al mercado que me propuse llegar. Entonces, de vuelta, competencias, información calificada, gestionar todos estos recursos, tener los contactos para poder acceder a estas certificadoras de la mejor manera posible y poder definir ese tiempo o ese comienzo de la mejor también manera posible, de manera estratégica para no perder tampoco tanto tiempo después y poder eficientizar el uso también del tiempo en este proceso, ¿no? Y por último, y ya terminando, la última etapa que yo pongo es la etapa de la descomoditización. Esto también tal vez tiene que ver más con el agregado de valor, seguramente se complementarán las charlas de la semana que viene, pero acá, ya más que de agricultura orgánica, estamos hablando de marca orgánica, ¿no? Los sellos nacionales, los sellos de orgánico de todos los países, en definitiva es un trampolín, yo digo que funciona como una franquicia, porque le permite a un productor desconocido acceder a un mercado de un consumidor que está buscando determinadas características y que si no las encuentra avaladas por un sello, no las va a adquirir. Eso es lo que hace que los productos orgánicos no solamente sean diferentes, sino también que sean diferenciados. Entonces, a través de esa marca orgánica, perdón, de ese sello orgánico que funciona como una marca, después pueden posicionar su propia marca orgánica avalado a través de sello. Pero en la medida que esto se va masificando y se va comoditizando, porque el mercado crece, ¿no? En este escenario post-pandemia que estuvimos hablando, bueno, va a ser necesario empezar a desmarcarse de la competencia con una marca propia donde, cumplimentando los requisitos de calidad básicos que me otorga la producción orgánica, yo pueda empezar a explicitar y a comunicar los atributos propios de mi marca orgánica sobre el resto, ¿no? Acá puse 2 ejemplos, ¿no? Uno es Santo Padre, producción de quesos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la región pampeana, en las Pampas argentinas, y otra es en la región más litoral, más cerca del noroeste argentino, una empresa, que son 2 empresas familiares pequeñas que se fueron capitalizando, fueron agregando valor, y en definitiva después pudieron posicionar su propia marca orgánica sobre el resto de las marcas orgánicas del mercado. Me parece muy importante esta estrategia que tiene que ver con la comunicación, con la diferenciación sobre la diferenciación y la innovación. Acá hay todo un tema de contar historias, ¿no? Y en definitiva, esta escala de valores que yo decía al principio que tiene que tener cuando uno quiere incursionar este camino, va a ser muy importante comunicar toda esa genuinidad orgánica que tiene ese producto y esa historia propia de ese emprendedor
que puede sumar sobre los atributos básicos que la producción orgánica tiene para transmitir. Bueno, básicamente ese era un poco el mensaje que le quería transmitir. Creo que llegamos en tiempo y forma con lo establecido. Me interesa mucho que un emprendedor pueda tener un poco armado en la cabeza este camino para saber que primero, antes de llegar a la frutilla de torta, que es la producción orgánica, o a la marca orgánica que yo quiero posicionar, que hay una serie de pasos lógicos previos que tienen que complementarse bien para poder llegar realmente al éxito comercial, que es en definitiva lo que se busca. Bueno, esto era todo. Muchas gracias. Acá están mis datos, más allá que, bueno, son datos más para Argentina. Mi equipo de trabajo, yo estoy a cargo del área de fomento de la producción orgánica y de la promoción dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde nuestra contraparte de fiscalización y control es el SENASA. Bueno, muchas gracias entonces. He concluido. Muchas gracias, Facundo, muy interesante.